Espero que hayan tenido una semana excelente, que el Señor los haya acompañado en todo momento. Vamos a comenzar. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, hoy y siempre. Gracias, Señor, por este sábado que nos has dado nuevamente para compartir de tu palabra. En estos momentos vamos a comenzar el inicio de la escuela sabática. Pedimos tu dirección, pedimos que nos ayudes a entender este mensaje que hoy nos has enviado, que tu Espíritu Santo nos instruya y sobre todo que todo lo que vayamos a hablar lo hagamos realidad en nuestra vida. Sobre todo yo, tú que conoces mis flaquezas y sabes los deseos de mi corazón. Pongo a cada hermano aquí presente, a su familia, para que seas tú con ellos y también con nosotros en la casa, y que cuides también al resto de los hermanos que están en todo el planeta celebrando hoy tu sábado. En Cristo Jesús te lo imploramos todo. Amén. 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 Mami, hay que quitar. Bueno, hermanos, en la escuela sabática para el día de hoy se llama Conociendo a Dios. Un tema bastante muy bonito. Nuestro versículo de memoria es Juan 17:3. Dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Muchas veces no vemos a Dios como es realmente, porque aunque Él está siempre con nosotros, somos nosotros quienes tomamos distancia, una distancia espiritual, o nos negamos a conocerlo, ¿cierto? Con nuestras acciones. Siempre tenemos obstáculos en nuestras vidas, problemas que distorsionan nuestra percepción de quién es Dios. Solo cuando quitamos esos obstáculos, cuando disponemos nuestros corazones y nos acercamos a Él, entonces podemos conocer quién es ese ser maravilloso. Conocemos su carácter y empezamos a entender cuál es el propósito de Dios para con nosotros. Desgraciadamente, cuando Satanás hizo todo lo que ya conocemos por la historia, ha tenido desde ese entonces un trabajo de fallar esa imagen que nosotros tenemos de Dios, ¿cierto? Cuando creó esa gran batalla, creó argumentos para empañar y desprestigiar al Creador. Lo vemos cuando engañó a Eva y todo lo que ya conocemos de la historia. Y ese ha sido siempre un constante trabajo que él ha tenido de desprestigiar al Señor y hacernos creer a la humanidad de que Dios no nos ama, de que Dios es un ser, es un dictador, que Dios es un ser pretencioso que solo quiere que hagamos las cosas a su manera, ¿cierto? Pero vemos que en la Biblia todo lo que Él nos muestra, su plan de salvación, todas esas historias que tenemos en la Biblia, sus proyectos con nosotros, muestran otro tipo de ser, un ser amoroso, un ser maravilloso, bondadoso, misericordioso para con la humanidad, aun cuando no merecemos todas esas bondades que Él tiene con nosotros. La hermana Elena de White dice, en Espíritu de Profecía, Satanás procura constantemente tener las mentes humanas ocupadas en aquellas cosas que le impidan obtener el conocimiento de Dios. Y esto lo vemos en nuestro diario vivir, ¿cierto? A veces nosotros, por cualquier dificultad, dudamos de Dios, a veces, muchas veces, dudamos de ese amor de Él hacia nosotros. A veces algunos dudamos de su existencia por cualquier circunstancia, y eso hace de que nuestra relación con Él se vea un poco
empañada. Hermano David, ¿quiere decir algo? Sí, en el versículo de memorizar hay un matiz importante que vale la pena analizarlo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Quizás nosotros sabemos que por Cristo tenemos esa vida eterna en ese concepto literal, porque todos sabemos que algún día vamos a morir, a no ser que seamos de los 144,000. Pero es conocer a Cristo, es esa relación estrecha, es poder gozar de esa paz, de ese entendimiento, de esa compañía, de la fuente de vida. La cita es clara cuando nosotros hablamos en cuanto a adelantar un poco lo que es el cielo, poderlo disfrutar incluso en los momentos que hoy estamos viviendo. Entonces, en esa cercanía encontramos esa vida eterna. Es un concepto más amplio de lo que podemos ver a nivel literal. Muchas veces ante las situaciones, y eso somos claros, todo lo que se está gestando, esa gran tormenta sobre el pueblo de Dios, es sino ver todo lo que está sucediendo actualmente. Pero si nosotros aplicamos este concepto de eternidad desde esa relación con Dios, desde conocerlo cada vez más, de esa relación más estrecha, más íntima, en confiar, independientemente de las circunstancias. Creo que ha sido una muy buena semana por todo lo que se ha venido presentando, por todo lo que Dios muestra. Y ayer les hacía un breve comentario en cuanto a lo que siempre expusimos del grupito 1844 que decidió esperar y confiar en Dios. Y da ese resultado. Dios no nos iba a abandonar en la medida que no perdiéramos de vista nuestra mira en Él. También hay una partecita importante en la introducción de la escuela sabática. En este tiempo debe proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, de su misericordia y su verdad. Aquí el punto sería en este tiempo, ¿cuál mensaje se debe proclamar? ¿Qué es lo que la gente como tal debe conocer? Cuando toda esa interpretación profética que durante tanto tiempo estuvo sellada, y aun cuando pasaron los acontecimientos que pasamos por alto, el no saberlo discernir en qué momento como tal se cumplió. Este mensaje especial, que incluso viene dado con hechos puntuales de lo cual estamos viviendo, una explicación exacta, un mensaje de amor, un mensaje de advertencia, sobre todo pues nosotros que hemos tenido el privilegio de poder contar con una base adventista, de estudiar este mensaje del cuarto ángel, de analizarlo, tener esa certeza, esa advertencia para no cogernos desprevenidos, a pesar de que nuestra prepotencia, presunción y orgullo nos hace muchas veces no valorar lo que recibimos. Pero es el mensaje, esto que hoy se está mostrando, es este mensaje especial que tiene que alumbrar la tierra y tenemos una gran responsabilidad en cuanto a ello. No solo en cuanto a sacar el tiempo para escuchar, para discernir, para interiorizarlo, sino también para aplicarlo. Gracias, hermano. Lo que usted dice es muy cierto. Aun cuando vemos todos los problemas que hay en el mundo, podemos también ver en esas situaciones el amor reflejado de Dios, ¿cierto? Porque Él dejó esas advertencias, dejó todo un manual, una explicación de lo que iban a ser los sucesos del mundo para que nos preparáramos, para que confiáramos en Él, pusiéramos nuestra vista en Él y así poder esa confianza en Él, ayudarnos a mantenernos fieles al Señor y poder salir adelante en esta dura lucha que tenemos como seres humanos, porque no es fácil ser humano. Adelante, hermano Javier. Hola hermanos, feliz sábado. Soy Laura. Quería comentar, bueno, acotando al comentario que hizo David justamente en este texto, que nos dice que el único Dios verdadero, ¿no? Entonces, solamente hay un solo Dios verdadero. Vendrá uno haciéndose pasar por un verdadero, pero será un falso, y esto sucederá el 2030. Entonces, sabemos que muchas religiones tienen dioses distintos, ¿no? El Buda, tenemos ahí en Medio Oriente que
que también adoran a Alá, y todo en su momento, en el momento debido, pues también vendrán seguramente estos dioses, como bien el mensaje del cuarto ángel se ha estado presentando, ¿no? Entonces, y luego dice ya Jesucristo a quien tú has enviado. Dios ha enviado a su Hijo para dar su vida por nosotros, pero ese mismo Cristo que vino hace muchísimo tiempo volverá a venir por cada uno de nosotros. Y eso, pues, vendrá el 2031, como bien sabemos. Nada, solamente era ese comentario. Adelante, David. Sí, en base al comentario que hace Laura, mire que también es importante nosotros matizar, porque a pesar que eso va a ser un hecho, una consumación literal de ese falso Mesías, de esa creencia en cuanto a Dios, pero incluso en el aspecto de nosotros como iglesia, teniendo esta base, también es esas prerrogativas que solo le competen a Dios. Entonces ponemos algo que solo le compete a Dios, nuestra confianza, nuestra fe, nuestras oraciones, mediador, ese papel. Pero nosotros cuando cambiamos un poco este concepto y cambiamos la mirada hacia los hombres, ¿en dónde queda el versículo de que realmente el único verdadero es Dios y nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo? O sea, es la consumación de algo literal, de todo lo que menciona Laura, la aparición de esos falsos cristos, de ese gran engaño, pero muchas veces nosotros nos autoengañamos porque la mirada la desviamos, creemos que necesitamos como tal un mediador para la salvación. Si Cristo no los pudiese hacer o Cristo no hiciera una obra completa y necesita un agente más. Entonces es importante también matizar esos dos aspectos porque por más que nosotros tengamos el conocimiento y muchas veces nos llenamos, no, cuando suceda esto como ya lo sé, yo no voy a ser engañado, porque siempre viene esa parte, esa presunción de ese orgullo y el que mire estar firme, miro que no caiga, pero también es un principio de cómo aplicamos y cómo vivimos la actualidad de lo que está pasando. ¿Cuál es nuestra dependencia total hoy? ¿En dónde está nuestra confianza? Y en eso es lo que venimos fallando reiteradamente y pues tenemos los resultados que vemos en la actualidad. Así es, hermano. Y ahora ustedes que están hablando esto, he entendido un poquito más que cuán importante es realmente conocer a Dios, ¿verdad? Conocer todos esos atributos que Él tiene, porque eso es lo que a nosotros nos va de alguna forma a ayudar a reconocer el gran engaño que viene. ¿Cómo nosotros podríamos conocer y decirle al mundo, mira, este no es el Dios, no es el creador? Si nosotros no comenzamos a entender y a conocer realmente quién es Dios. Adelante, hermano. ¿Quién levantó la mano, por favor? Daniel. Daniel, sí, mientras estaban hablando, recordaba una charla que tuvimos una vez en un viaje en ruta con Javi, y veíamos las estatuas de un santo que se sigue mucho acá en Argentina, que se llama el Gauchito Gil. Y siempre recuerdo que Javi me decía, claro, lo que pasa es que el Gauchito Gil no te pide nada, Cristo sí. Tenés que transformar tu vida, tenés que transformar tu corazón. Y un poco en el texto de la escuela sabática, daba la sensación como que lo único que uno tenía que hacer era acercarse a Dios, porque Dios es amor, ¿no? En ese tipo de mensaje meloso que siempre da la iglesia adventista, y no quedaba claro cuál es el último mensaje de misericordia al mundo. Entonces busqué el texto de Ellen White, es una lástima que justo ahora no puedo leer porque vengo manejando, pero sí más o menos recuerdo qué dice, y si lo googlean lo van a ver ustedes mismos. El último mensaje de misericordia al mundo tiene que ver con arrepentirse de los pecados. O sea, tiene que haber una transformación para que nosotros podamos abrazar a Cristo. Y tanto nosotros como el mundo en general, ¿no? Porque, digamos, no nosotros por estar creyendo un mensaje y sabiendo un montón de cosas respecto de ese mensaje,
estamos libres de ese llamado, ¿no? O sea, tiene que haber un arrepentimiento general y una transformación general en todo ese pueblo, y a partir de esa transformación, y especialmente en esos 144.000 que van a tener ese carácter tan especial, pero en general, digamos, a partir de esa transformación, vamos a poder hablar de una lluvia tardía, ¿no? Adelante, hermano. Hermano Sí. Vicente. Sí, aquí el hermano Jaime compartió un texto similar al que el hermano Daniel acaba de mencionar. Dice, con intenso interés los mundos que no habían caído habían mirado para ver a Jehová levantarse y barrer a los habitantes de la tierra. Pero en lugar de destruir al mundo, Dios envió a su Hijo para salvarlo. En el mismo momento de la crisis, cuando Satanás parecía estar a punto de triunfar, el Hijo de Dios vino como embajador de la gracia divina. En toda época y en todo momento, el amor de Dios se había manifestado en favor de la especie caída. A pesar de la perversidad de los hombres, hubo siempre indicios de misericordia. Y llegada la plenitud del tiempo, la divinidad se glorificó, derramando sobre el mundo tal efusión de gracia sanadora que no se interrumpiría hasta que se cumpliese el plan de salvación. Esto se encuentra en La maravillosa gracia de Dios, de la libro de la hermana Elena G. de White. Gracias. Gracias, hermano. David, adelante. Mira, ese concepto que da Daniel es muy importante. Lo hemos estudiado en el libro de Fernando Chay, de ese proceso que se debe dar antes de la lluvia tardía. Cuando hablamos de ese arreglamiento, de esa reforma, de ese mensaje puntual de arrepentimiento, nosotros realmente conocer qué estamos haciendo con lo que estamos recibiendo, dónde está esa obra transformadora, porque muchas veces está el concepto de participar de la lluvia tardía. Hoy vemos un mensaje especial, hoy vemos los frutos de que algo especial está pasando, pero puedo estar quedándome por fuera, puedo no estar participando como tal en cuanto a esto. No es hacer parte en cuanto a grupo, en cuanto a una iglesia, y eso es como suficiente, ese falso concepto que se ha venido calando en los últimos tiempos, porque eso como tal no me está garantizando esto si yo no tengo esa relación estrecha con Dios. Entonces es importante porque independientemente de los conceptos, de la historia, de lo que Dios muestra, volvernos expertos en la profecía, aplicarla día y hora en este punto, pero si estamos dejando de lado el conocer a Cristo, que es esa vida eterna, igual nos vamos a quedar por fuera. O sea, siempre el llamado siempre va a ser a esto. ¿En qué estamos? Hoy, ¿qué está pasando con lo que estamos recibiendo? Hoy prácticamente hay una advertencia y la brecha de tiempo para nosotros es cada vez más corta. Hoy ya no hay tiempo como tal de seguir aplazando. Hoy ya no hay tiempo para seguir corriendo esas decisiones que tenemos que tomar hoy. Y este punto es fundamental. Y mire que Dios no nos quiere dar por sorpresa, aún con nuestras fallas, con nuestros errores, nuestra rebeldía. Miremos que esa puerta aún sigue abierta para nosotros, pero de realmente el tiempo se acaba. Gracias, hermano. ¿El hermano Jaime quiere decir algo? Sí, quería enfatizar sobre esta cita de Ellen White que puse aquí en el chat y leyó el hermano Vicente. Y quería centrarme en la primera frase, que es la que más me impresionó cuando leo esta cita, que es que los habitantes de los otros mundos que no han caído, que no se han acercado al árbol prohibido, porque también tienen árbol prohibido, como describe Ellen White en alguna otra cita en las visiones que ha tenido cuando se le trasladó a esos mundos. Y esos habitantes, lo que ven con buenos ojos, ven justo, ven lo apropiado es que Dios destruya a la raza caída. Entonces, el amor de Dios y el plan de salvación y el envío de Jesús va mucho más allá de lo que es la pura justicia, porque incluso seres santos que no tienen el discernimiento pervertido como lo tenemos aquí a causa de la entrada del pecado, veían justo que se destruyese este mundo. Entonces esto ya da
esta cita, sobre todo esas dos primeras frases, dan una idea de lo que es, de lo grande que es el amor de Dios que escapa a nuestro entendimiento, pero no solo al nuestro, es que escapa al entendimiento de los habitantes de los mundos caídos que no tienen, como os decía, un entendimiento ofuscado, incluso pervertido, de lo que es la naturaleza de Dios. E incluso ellos, que son santos, se habrán visto sorprendidos por el plan de redención. Es algo increíble, magnífico. Gracias, hermano. Tengo una pregunta para usted. Usted es nuevo en el grupo, ¿no? Porque nunca lo había visto por acá. Sí, hermana Gili. Esa es la segunda vez que estoy en la reunión. Ah, Ya bueno, me me alegro. uní el sábado pasado, esta es la segunda vez. Le doy un fuerte abrazo de bienvenida. Me alegra Muchas mucho gracias. Un abrazo igualmente. que Bendiciones, hermana Gili. también Muchas gracias. se van añadiendo más personas al grupo para conocer de Dios. Eso es muy bonito porque Dios está uniendo a su pueblo, ¿cierto? Gloria a Y Dios por ello. y debemos mantenernos así. Aun cuando hayan dificultades, el grupo debe seguir adelante. Amén. Adelante, hermano a Corinti. Ahí dice así. Sí, el hermano Daniel. Adelante, Daniel. Yo me quedo la mano levantada de la otra vez, porque como venía manejando no la pude bajar. Ok, hermano. Hermana Ruth, ¿me ayuda con la próxima? ¿Alguien quiere hablar? Sí, adelante. Sí, perdona, te dejo seguir ahora, solo para deciros que también he copiado una cita parcial, las dos últimas frases de otra cita del Cristo triunfante, que hablan también sobre que el perdón de Dios no es incondicional, que es de lo que estaba hablando también el hermano Daniel la vez anterior que ha hablado. Y bueno, me acordé también de esta cita que le había compartido esta semana a la hermana Luz María, y he puesto ahí también ese texto, que también es interesante leerlo. Lo tenéis ahí en el chat de texto. Ok, hermano. Mi hermana, ¿me ayuda con la próxima diapositiva, por favor? Listo. Gracias. Nuestro conocimiento de Dios ha sido degradado por el pecado. Se ha intentado representar en ídolos con forma de animales o de personas. Se le ha mostrado caprichoso o tiránico. En definitiva, casi no, bueno, era lo que les estaba comentando, ¿cierto? Que Satanás desde un principio ha querido degradar al Señor, y vemos de que a través de la historia ha creado todos estos ídolos, todo este paganismo que ha desviado la vista del ser humano hacia el Señor. Y siempre Satanás nos muestra un Dios dictador, como ya lo dije, un Dios tirano, un Dios pretencioso, un Dios que solo quiere que se hagan las cosas como Él quiere, y no ha mostrado la realidad de lo que es Dios, ¿cierto? Esa esencia de Él, que es el amor. Bueno, yo aporto algo, yo quiero comentarles algo. Ayer que estuve en Cartagena haciendo las labores que Dios me ha encomendado, y le doy gracias al Señor por esto, porque vine aquí, Señor, envíame a mí. Hablaba en la emisora, había un grupo de tres, habían 5 personas, y estas 5 personas, si ustedes vieran cómo hablaban, las cosas que decían, era espeluznante. Uno se atrevió a decir que Dios era el mismo Satanás. Cómo degradaban a Dios. Uno hablaba de cábala, uno hablaba de tarón, y era impresionante. Yo me sentía, ¿qué digo? ¿Qué hago? Yo voy a orar porque tengo que decir algo.
Y gracias al Señor, Dios me ayudó y pude hacerles entender. Y lo más, pues decir así como especie humorístico es que cuando salí, oiga, una me besó la mano. Y yo dije, no, no hagas esto. Es como que a pesar de que uno les diga las cosas, ellos tienden a seguir en lo mismo. Y yo dije, no, no, la gloria y la honra es para el Señor. Entonces, vemos que el ser humano ha dejado o se ha dejado utilizar para degradar a nuestro Creador. Y cuando uno conoce realmente a Dios, estas cosas tiene que verlas y hacerle saber a los otros que están haciendo mal. Las cosas hay que decirlas. Gracias, hermano. Adelante, hermano. Hay una parte de lo que estás comentando que es muy importante y que nos compete a nosotros, y lo hemos estudiado muchas veces en cuanto cuando leemos el Génesis. De esta partecita que nos dice la cartilla, a Satanás no le preocupa qué imagen tengamos de Dios, panteísmo, ateísmo, teísmo, siempre y cuando no sea la imagen correcta. Vea que esta parte es fundamental, porque todo lo que se presenta en cuanto a apostasía, si nosotros no sabemos qué pasó, qué sucedió, cuál es la alfa, la relación que tendrá con la omega, cuál era ese principio que llevó como tal a caer esa apostasía, si no lo conocemos, pues vamos a repetir la historia, como dice como tal este dicho común. Pero a la vez, también muchas veces, cuando leemos este pasaje que leemos en Génesis, en última instancia, el mensaje de Satanás a Eva fue este: Dios te oculta información, no quiere lo mejor para ti, no puedes confiar en él. A través de las circunstancias de lo que sucedió, incluso cuando nosotros leemos lo de los pioneros, nos damos cuenta que Dios estuvo de acuerdo con el mensaje que se dio en 1844. Dios estuvo de acuerdo con esa demora, Dios estuvo de acuerdo incluso con ese chasco, porque era probar los corazones. Y es algo desafortunado porque repetimos la historia y es como la manera en que se manejó esto, como si Dios quisiera ponernos en vergüenza, como si Dios simplemente nos quisiera exponer o fue algo de nuestra parte, de presunción, el querer buscar o saber qué había sucedido. Nos quiere ocultar información o nos quiere exponer. Realmente el sentarnos y ver realmente lo que pasaba en cuanto a una respuesta, el confiar en Dios, que Dios nos fuera mostrando, es prácticamente aplicar la desconfianza que mostró Eva en ese momento, después de lo que Dios estaba ofreciendo. Olvidamos todo lo que Dios ha hecho en el camino, lo que ha mostrado, hasta dónde nos ha traído, pero sin embargo llega un momento y es como si todo se derrumbara. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿En dónde estaba puesto nuestro corazón? De esto estuvimos hablando nosotros prácticamente hace un mes y medio, que en medio de un estudio les dije el por qué pensaban después de 2 años que había sucedido y el por qué no se había dado ese hecho. Y prácticamente todo esto va muy alineado con lo que presentó Javier esta semana en cuanto a la preparación de nuestros corazones. Hoy nos damos cuenta realmente dónde estaba nuestro corazón, realmente orgullo, presunción, resaltar nuestra mira, nuestro enfoque. ¿Qué hubiese pasado si simplemente se le da un mayor apoyo a esto que el corazón no ha sido transformado? ¿Dónde estaríamos y cuánta gente más hubiera tropezado? Entonces miremos que incluso en las pruebas y en el porqué de lo que no entendemos está la mano de Dios. Es simplemente el ser pacientes y confiar en Él. Gracias, hermano. La autosuficiencia que tiene el ser humano, la soberbia, la altivez, es la que nos deja entender, no nos deja entender quién es realmente Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque toda esa imagen que tenemos de Él equivocada es lo que tal vez tenemos en nuestro corazón. Adelante, hermano Vicente. Hermano Vicente. Hermana Gili, sí, lo que acaba de decir David, en cuestión de toda esta cuestión de idolatría y toda esta cuestión de imágenes, esta mañana yo le comentaba a una de nuestras sobrinas acerca de lo que está reclamando Satanás. Nosotros hemos estudiado cómo Satanás reclamó el cuerpo de Moisés. Sabemos lo que aconteció con Moisés, pero yo creo que mucha gente ya no le da ni siquiera escalofríos, pero la imagen era muy diciente en torno a que sabemos que la palabra de Dios dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de él. Sabemos que ya Satanás no habla con Dios, él ya fue vencido.
pero la imagen mostraba a Satanás hablando con Dios y reclamando a la humanidad para él, porque decía él, hoy se parece más a mí que a ti. Me llevó a pensar en el himno, la Biblia nos habla de Cristo, que pregunta, ¿pueden otros a Cristo en ti ver? ¿Estamos reflejando nosotros a Dios? ¿Estamos reflejando nosotros a ese Dios que decimos que amamos? Es importante para que cada uno de nosotros reflexione. Sabemos que hay muchas tendencias en este mundo, muchas tendencias. Aquellos que creen, pero creen también en que una vez salvos, siempre salvos. Algunos que creen que la ley fue crucificada en la cruz, que ya no hay que obedecer la ley. Entonces, esta lección de esta semana nos está llamando la atención a cada uno de nosotros, a revisar en cuál es el Dios en que nosotros creemos. Nos está llamando a que si nosotros cuando estamos en esa tempestad renegamos o buscamos de Él con amor, como Él nos busca a nosotros. Esta lección es un examen para cada uno de nosotros. Es maravilloso ver cómo el Señor nos busca, nos busca, nos busca. Esta mañana hablaba yo con el hermano Jaime acerca de aquellos perros que se escapan cuando se les abre la puerta y hay que irlos a buscar lejos, no importa cuánto haya que caminar. Pero es que acaso nosotros no somos como esos perros escapistas que el Señor nos quiere mantener en su mano bajo sus alas y nos escapamos. Una y otra vez nos escapamos, una y otra vez. En su infinito amor, ese Dios que nos ama, nos cuida. A mí me da tristeza cuando la gente piensa que está sufriendo, que está pasando por pruebas, porque es que Satanás los está atacando todo el tiempo y Dios lo permite para que aprendan. El Señor no permite las pruebas para que suframos. El Señor permite las pruebas para que confiemos, para que sepamos nosotros en quién confiamos. El Señor dormía mientras la tempestad movía la barca. Y ellos pensaron que no, el Señor se había olvidado de ellos. Eran ellos quienes se habían olvidado quién estaba allí en esa barca. Nos pasa a nosotros con frecuencia en diferentes circunstancias. Alguien me preguntaba esta mañana cómo se podía medir la espiritualidad, ya que el pastor Javier ha levantado la mano. Y yo voy a dar la respuesta, pero me gustaría que él diera la opinión sobre esto. ¿Cómo medimos nuestra espiritualidad? Yo contesté, en la medida en que nos acercamos más a Dios, confiamos más en Él, podemos reflejar esto. Pero ¿cómo se mide esa espiritualidad? Algo que es individual, algo que es personal. Es una buena pregunta. Gracias. Adelante, hermano. Bueno, Laura, pero con respecto a este tema, ahora de momento no te puedo responder, hermano Vicente. Que nos dice en este tema, nuestro conocimiento de Dios ha sido degradado por el pecado. Sabemos que la adoración a los ídolos se realizó, pasó justo a la entrada de la Canaán terrenal, ¿no? Y hace un momento decíamos que la historia siempre se repite, el pueblo de Dios siempre repite los mismos errores del pasado, nunca terminamos de aprender. Entonces, no recuerdo bien la visión que tuvo Ellen de White cuando ella cuenta que ella estaba muy perpleja por la visión que tuvo, por la apostasía de su pueblo, que se realizaría la apostasía omega, ¿no? Si en este caso, que ella vio, dice que fue muy penoso y muy triste. Yo no recuerdo
cuál fue realmente, pero ella dice que tembló por su pueblo. Entonces también hemos visto cómo la idolatría, la adoración, que nos dice aquí, se le ha intentado representar en ídolos en forma de animales o de personas. En ese tiempo, en el tiempo, pues cuando el pueblo de Dios estaba en el trayecto a la Canaán terrenal, pues habían levantado este becerro de oro para poder adorarle, ¿no? Y en este tiempo también hemos visto cómo se ha levantado a personas, idolatrando a las personas. Y fíjense que a esos ídolos no les importa en realidad de cómo está tu vida espiritual o tu cambio o las cosas buenas que tienes que hacer, esos cambios de corazón, de mentalidad. Simplemente a ellos lo único que les importa es la adoración a sí mismos. ¿Por qué? Porque yo en una ocasión oí que, que no importa si esa persona es muy conflictiva, no importa si critica mucho a la gente, no importa si cada 2 por 3 trata mal a los hermanos, no importa de cómo es su carácter, porque en definitiva es muy fiel. ¿Fiel a quién? ¿A Dios o a los hombres? No le importa el cambio. Y sí, cuando Satanás le pidió a Jesús, le dijo, si postrado me adorares, todo esto te daré, todas las riquezas del mundo, todo lo que hay en el mundo. Si postrado me adorares, dice, sí, postrado. Y en cambio Dios, cuando Él es muy respetuoso y te dice, hijo mío, dame tu corazón, mente corazón, porque de ahí mana la vida y de ahí proceden los buenos pensamientos. Entonces, Él nos pide ese corazón. ¿Para qué? Para poder hacer cambios en nuestras vidas, para no tratar mal a los hermanos, para no criticar mal a los hermanos, para poder guardar su ley, ¿no? Y es eso. ¿Eso por qué? Porque Dios realmente nos ama hasta el punto de que Él envió a su único hijo, ¿no? A su hijo que prácticamente el rey de reyes y señor de señores, pero él tuvo que hacerlo a fin de ayudarnos a nosotros para que podamos alcanzar la vida eterna. Aquí Javi va a comentar sobre la pregunta. Bueno, ya que me han pasado el balón, Vicente, yo me gustaría volvértelo a pasar y que lo digas tú. Yo, a ver, si me pregunta cómo se puede medir la espiritualidad, no sé hasta qué punto la podemos medir nosotros. Yo lo único que a mí me viene a la mente, la medida de la espiritualidad tendrá que ver con la cercanía y el vínculo y la intimidad con Cristo. Pero hasta qué punto es ese vínculo, creo que nosotros podemos notar si estamos más cerca o más lejos, obviamente, pero realmente la medida creo que solo Dios la puede ver. Pero creo que va con eso, con cuanto más cerca estamos, más vinculados a Jesús, ¿o no? Amén, amén, gracias Javi, y es así. Y por eso yo mencioné el himno, porque el himno pregunta si pueden otros a Cristo en ti ver, y esa es una realidad. O sea, esa medida, así como nosotros determinar quién va a ser salvo o quién no va a ser salvo, si está dentro de esta iglesia o no, y si se sale no va a ser salvo, eso no es bíblico. Esa relación con Dios es única. Y es cierto, o sea, a la medida en que más se acerca uno a Jesús, se va pareciendo más a Él. Ese fue el asunto cuando Pedro quiso negar a Jesucristo. Le decían, es uno de ellos, habla como Él, se comporta como Él. Entonces es algo que viene dentro de ese paquete maravilloso de la salvación y es esa transformación que mencionaba ahora Laura, es la transformación del carácter. Nosotros pensamos que con ese carácter que ella mencionó de ser autoritarios, de decir este sí y este no, con ese carácter vamos a llegar al cielo, de ninguna manera.
Él dice que nuestro carácter debe ser ir siendo como ese sol que sale en la mañana cuando rompe la aurora. Ese carácter tiene que ser transformado. Gracias. Adelante, María Antonella. Yo quiero hacer una pregunta Dale. a la profe Laura, que cómo le enseñamos a nuestros amiguitos de Dios si tenemos un amigo católico. Sí, es muy sencillo. Yo, mira, poniéndome como vosotros, así pequeños, los corderitos, ¿cómo empezaría a hablar? Pues únicamente enseñando a Jesús, hablando de la vida de Jesús. No sé si recuerdan cuando hablamos cuando hicimos la historia del pequeño Will, que hizo la niña, presentó a Jesús cuando él estaba enfermo, ¿no? Cuando él había perdido a su madre, le habló de Jesús, de cómo era un niño pequeño, vino aquí a la tierra, vivía en un lugar humilde, nació en un hogar humilde de un padre carpintero, y cómo él siendo niño, pues aprendía al lado de su madre y recibía todas las enseñanzas de su madre, porque su madre María le enseñaba y le hablaba de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer los pequeños? Enseñar la vida de Jesús, pero uno también, siendo niños, también aprendiendo de Jesús, pues, por ejemplo, no mentir, ¿no? Por a veces uno, por miedo, a veces dice alguna mentira muy pequeña por miedo a que la mamá o el papá lo regañe, entonces uno miente, ¿no? Entonces, en pequeñas cosas, en nuestras vidas, también tenemos que reflejar a ese Jesús, del Jesús de quien hablamos, testificamos ante los demás. Pues eso, pequeñita. Gracias, hermana. Adelante, hermano David. Y luego sigue la hermana Erlinda. Mira, esto quizás muchas veces nosotros nos complicamos más de la cuenta porque hay situaciones muy claras. A ver, nosotros como tal esa parte de Apocalipsis, de esa denuncia, protestantismo apóstata, la denuncia a las sociedades secretas, lo que nosotros hablamos, incluso el papel que está jugando Donald Trump, y hacemos esta serie de denuncias. Bueno, eso fue al inicio y no se hace tanto, pero miremos qué espíritu como tal gobierna a este personaje que supuestamente nosotros denunciamos. Ayer prácticamente barrió con el piso con las personas que lo apoyaron y lo llevaron para que hoy fuera presidente. Todo este movimiento MAGA, Hagamos América Grande, todas estas personas, estos influencers, Tucker Carlson, Alex Jones, un tuit de más de 500 palabras y prácticamente barrió el piso con ellos, que precisamente olvidar de todo lo que hicieron para ponerlo en ese lugar y ver quizá la representación de muchas veces de lo que hacemos entre hermanos, de lo que hemos construido hasta el punto que hemos llegado. Por una u otra razón simplemente acabamos y destruimos. Entonces es mucho más claro y más sencillo porque muchas veces denunciamos y eso que denunciamos es lo que estamos aplicando, es lo que estamos viviendo. Hay algo que la Biblia es crucial, por sus frutos los conoceréis, pero muchas veces no queremos ver, muchas veces tenemos esa venda y queremos seguir engañados. Y ya ante eso no se puede hacer absolutamente nada. El Espíritu Santo no puede ir a quitártela, a obligarte por lo que quieras ver lo que hoy no estás viendo. Entonces es importante nosotros ver en esos ejemplos de la labor que tendríamos que hacer, pero ocupamos más de mirar hacia afuera y no miramos lo que hay dentro de nuestro corazón. Adelante, hermana Erlinda. Sí, Gili, mira, quería agregar algo acerca de lo que estaba diciendo la hermana en cuanto de que no podemos estar juzgando quién se va a salvar o quién no. Sabemos que estas personas que están, acerca de lo que dice David, de estas personas
que están siendo guiadas por Satanás, David, no vamos a nunca ver algo bueno en ellos, porque ellos tienen su agenda y tienen su propósito. Y nosotros nos encontramos día a día con muchas personas que dicen ser hija de Dios y ser semejante a Dios. Y a mí me hace recordar esa pasaje que hizo con la gran samaritana nuestro Señor Jesús, cuando ella habló con él lo hizo de una manera muy, pero muy linda. Fue un diálogo sin reproches, sin, sin condenas. Allí él mostró la luz y mostró y le hizo ver a ella que ella era muy valiosa para él. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que dar ejemplo y utilizar una de las cualidades que Jesús tenía siempre, que es el respeto. Esa cualidad es aceptar a las otras personas tal como son. Y es una frase que dice, sí, yo la respeto, pero en cualquier cosa que uno le vea a esta persona que no da con concordancia con lo que uno piensa, lo que uno es, enseguida nosotros sacamos lo que no debemos. Debemos valorar la dignidad de cada persona. Debemos recordar que aunque ellos ahorita no están haciendo lo que deben hacer en nuestra mente, nosotros creemos que no están haciendo o que no están actuando como deben hacer y que están actuando de una forma equivocada, pero que sean ellas con Dios. Entonces, si nosotros comenzamos a respetar a nuestros amigos o a nuestros hermanos o a aquellas personas que están en sintonía con nosotros, nosotros estamos siendo imagen y semejanza de aquel que nos creó. Gracias. Gracias, hermana Linda. El hermano Daniel? Sí, recuerdo, bueno, toda mi vida escuché mucha música hasta que descubrí la fe y me di cuenta de muchas cosas que estaba escuchando, ¿no? Yo ahora tengo 50 años. Hay una canción que salió más o menos cuando yo tenía unos 15 de un grupo musical que se llamó Stone Roses, que se llamaba I Wanna Be Adored, ¿sí? O sea, quiero ser adorado. Y básicamente la letra se repetía y se repetía, y básicamente lo que decía es, no necesito vender mi alma, él ya está en mí. Y detrás de eso decía, quiero ser adorado. O sea, básicamente lo que estaba diciendo la letra es que el espíritu de Satanás ya estaba en él, porque justamente quiere ser adorado, que es lo que decía Vicente más temprano, ¿no? Respecto de lo que le dijo a Eva. Entonces, un poco resaltando esto y un poco respondiendo lo que preguntó recién la chiquitina, el espíritu de Cristo es todo lo opuesto. O sea, cuando nosotros vemos a alguien que quiere ser adorado, lo que estamos viendo es el espíritu de Satanás. Cuando estamos viendo a alguien que es abnegado, altruista, que se da completamente hacia los demás, lo que estamos viendo es apenas una vislumbre de lo que es el carácter de Cristo, porque en realidad Cristo es tan abnegado y se dio tanto a sí mismo que justamente en una parte de la escuela sabática, no recuerdo si eran los comentarios de Ellen White o de la escuela sabática, que mencionaba que cuando Ellen White vio en visión a Dios, lo único que pudo decir al principio fue santo, 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 porque justamente se encuentra con un carácter tan puro que es lo único que puede decir. Y por el contrario, la persona que no está en ese camino y que es más hija de Satanás que hija de Dios, quiere ser adorada. Así de simple y así de crudo.
tremendo, ¿verdad? El ser humano, cómo se ha desviado del camino y el paganismo, el satanismo, cómo los tiene cegados, porque esta situación que se está viviendo hoy a nivel mundial con todos los artistas, los futbolistas, y enseñándole a la juventud, a la humanidad, el satanismo es algo bastante complicado. Gracias al Señor que nosotros estamos apartadas de eso y hay que pedirle al que nos mantenga alejados de esa situación y nosotras, los que tengamos hijos, mantener a nuestros hijos alejados de esto, porque esto es bien delicado. Hay algo, hermanos, que quiero compartir con ustedes rápidamente. Ayer aprendí en esa reunión que uno de ellos me dijo que Shakira y otro personaje, no me acuerdo. Shakira científicamente estaba comprobado que estaba alcanzando la inteligencia de Albert Einstein. Sí, no, él la tiene, dicen que la tiene superior. La tiene 120. Y no sé quién más, se me escapa el nombre ahora. Y yo decía, caramba, ¿cómo es la cuestión? ¿Cómo es la cuestión con estos seres que están totalmente llenos, pero del espíritu satánico? ¿Hasta dónde puede Satanás envolver a un ser humano y volverlo de esa forma en que tiene a todos esos individuos? Es espeluznante. Alabemos a nuestro Creador porque nosotros tenemos un Dios maravilloso, definitivamente. Un Dios que tenemos que alcanzar a conocerlo en su plenitud. Y cuando estemos con Él, veremos y entenderemos qué gran Dios tenemos. Es terrible las personas que eligen este camino, pero bueno, cada quien decide, ¿cierto? Pero más terrible y más complejo es que estas personas quieran arrastrar con ellos a su perdición a la juventud y a los niños. Y a veces los padres no se dan cuenta de eso. Y es una situación bastante terrible, tremenda. Adelante, hermana Sandra. Gracias. Sí, estos temas que estamos tocando, vemos cómo son precisamente ese camino equivocado. Bien claro lo mencionaba el hermano Daniel, cómo todo esto que yo en general denominaría, y lo hemos estudiado muchísimo y la profeta lo menciona muy claramente, las avenidas del alma, cómo debemos cuidar estos aspectos. Y cuando nosotros hemos estado inmersos en ese mundo de la música o el cine, la televisión, las malas lecturas, esas personas que están equivocadas y que andan impartiendo creencias y filosofías que no son, en fin. Todo esto nos aleja de Dios y realmente conocer a Dios, unirnos a Él e ir buscando, y a la vez tocamos aquí la espiritualidad, obvio, nos compete a nosotros atender su santa doctrina, ese santo carácter del Señor, para ir dejando con amor y en esa voluntad del Señor, ir apartándonos de todas estas cosas que son triviales y que nos llevan a caminos errados y en últimas a la perdición de nuestras almas. Entonces es importante ser totalmente selectivos, saber cuál es realmente la música del Señor, cuáles son realmente los programas y todo lo que nos lleva, todo lo que nos lleva a Dios y ese camino santo. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Adelante, corderitas, ¿qué quieren aportar? Que justo ayer estuvimos viendo en una escuela que nosotros tenemos, niños, que es muy parecido al tema que estamos dando hoy, porque la música a veces nos tapa como unos lentes cubiertos de vaselina los ojos.
y no nos fijamos en el mal y en las palabras que dice, o sea, de lo que se está tratando la música. Simplemente la cantamos. Gracias, Corderita. ¿Alguien más? Hermana Erlinda. No, la hermana Ana Lucía, hermana. Ok, hermana, adelante. Feliz sábado, hermanos. Todo esto nos lleva a ver todo lo que se ha contado, cómo, en qué mundo estamos viviendo. Porque al ver la posición con que muchas personas tienen a Dios, como dice la hermana Uni, y todas las noticias y los acontecimientos que vemos a nuestro alrededor, nos estamos dando cuenta este gobierno de Satanás hacia dónde nos lleva. Pero tengamos también algo en cuenta que, como dijo el hermano Vicente, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. El principio de todo es el amor. ¿Por qué? Porque a partir del amor aparece la gracia. Porque mientras nosotros no tengamos amor, no hay gracia. Porque todo lo hacemos con un interés. Y lo que debemos llegar a tener es que compartir la gracia de Cristo. Lo hizo gratuito. Nosotros también tenemos que aprender a hacerlo gratuito. Y si encontramos personas que quizás en este momento tengan un concepto, a veces se habla por ignorancia, porque se escucha, pero nosotros debemos llevarle la luz, no para señalarlo, sino para enseñarle que hay una esperanza y una oportunidad. La vida del cristiano es una lucha constante y cada uno de nosotros sabemos que no es fácil. La gracia, el plan de salvación está dado. Cristo murió por todos nuestros pecados, sí, pero está de parte de nosotros aceptar ese sacrificio o no y llevarle ese honor a otras personas que quizás en este momento dirán cosas terribles que escuchamos, pero que en algún momento esas personas pueden convertirse y ser parte del pueblo de Dios. Por eso hay que estar siempre pendiente, siempre analizando todos los contextos y siempre cargar algo en el bolso para compartir, para que las personas se alimenten, porque hay muchas personas que cuando reciben una pequeña información y uno le da un libro, de allí salen adelante. Entonces eso era lo que quería compartir. Gracias, hermana. Bueno, vemos estudiando todo este tiempo, estos momentos, cómo Satanás ha querido desvirtuar quién es Dios, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos enseña y nos muestra realmente quién es ese ser. Nos muestra esa imagen fiel y clara de quién es Dios. Cada una de sus páginas nos muestra todos los atributos que nos conforman ese carácter del Señor. Vemos que es un Dios todopoderoso, tiene poder absoluto sobre todo, ¿cierto? Un Dios omnipotente, un Dios que conoce el futuro, un Dios justo, misericordioso, paciente, demasiado paciente con la humanidad, consolador, da gracia, es perdonador, soberano y eterno. Y sobre todo, un atributo maravilloso, nos dio a Jesús para que nos redimiera de todo este mal que nos destroza al ser humano, que es el pecado. También nos muestra la Biblia cómo es el verdadero carácter del Señor y nos muestra unos aspectos importantes que nos debe hacer preguntar
¿cuáles son esas características que nos permiten ver a Dios? Vemos primeramente que está la santidad. ¿Qué significa ser santo? Es estar consagrados, ¿verdad? Estar apartados, limpios, puros, así como es nuestro Señor. Nosotros somos santos cuando nos apartamos del mal. No hay un santo como Jehová, pero Él quiere que nosotros imitemos esa esencia de Él, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder entender quién es Dios y conocerlo, debemos estar en esa santidad, evitando que las impurezas del mundo nos manchen. Cuando las personas en general se alejan de esas manchas del mundo, cuando nosotros empezamos a ver lo malo y a llamarlo por su nombre, cuando nosotros dejamos de justificar las cosas y empezamos a entender que son pecados que nos alejan de Dios, entonces eso nos lleva a esa santidad. Dios dice que vivamos. Empezamos a entender cuando tomamos esa conducta de buscar la santificación, empezamos a entender ese carácter del Señor, empezamos a ver que no es lo que Satanás nos ha querido mostrar. Pero si nosotros seguimos insistiendo en justificar que nuestras acciones están buenas, empezamos a justificar nuestros pecados, entonces hacemos creer al resto de las personas que no ven que Dios es un ser permisivo. Y eso es lo que pasa en creen muchas personas que pueden pecar y si rezan empatan. Y no es así. Las cosas de Dios son muy claras, son rectas. El Señor no cambia en su ley, ¿verdad? Es un ser inmutable. Él es el que fue siempre, desde el principio hasta el final. Él no es como nosotros, que somos seres que hoy pensamos una cosa, mañana otra, hoy sentimos una y sentimos la otra. Y eso es lo que hace que nosotros constantemente pensar que Dios nos puede permitir todo, nos acepta todo, nos hace seguir cometiendo los mismos errores. Porque confundimos esa bondad que tiene Dios, esa misericordia que tiene Dios, la confundimos con el ser permisivo, ¿no? Y esto no es un carácter de Dios. Dios no es permisivo, Dios no es alcahueta. Él a las cosas malas las llama malas y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. Tiene un límite el Señor para todo. Y eso lo vemos, ¿verdad? Que va a poner fin al mundo porque ya el ser humano traspasó las barreras de los límites del Señor. Por ese motivo es que estamos padeciendo todo lo que vivimos a diario en el mundo. Y el Señor, en su infinito amor, va a poner final a todo esto. Porque hasta en eso Dios manifiesta su amor. Hasta en ponerle orden a las cosas. El amor de Dios es otro atributo. Es un atributo que define su carácter. Pero su amor no es como el amor nuestro, ¿verdad? Nuestro amor es efímero, es cambiante. Los seres humanos hoy aman a una persona, mañana no la aman, vuelve y aman a otra persona, pero si esa persona le hace algo malo, la rechazan. El Señor no es así. Su amor es infinito. Su amor, aunque nosotros cometamos errores, Él nos sigue amando. Somos nosotros los que lo desechamos a Él, aun cuando Él siempre nos da amor. Un ejemplo claro de ese amor infinito del Señor que dio a su Hijo para que muriera por nosotros, aun cuando no lo merecíamos, aun cuando el error fue nuestro y cuando la decisión de nuestras vidas la tomamos nosotros, el Señor sigue teniendo amor y paciencia con nosotros.
y siempre busca que el ser humano sea parte de ese camino y se acerque a él para él abrazarlo con ese amor. Porque como ya lo dije, el Señor es amoroso, pero tiene límites. Una muestra del amor de Dios es el pacto que tuvo con la humanidad cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Ya lo dije, envió a su Hijo a morir por nosotros, a morir por la humanidad, inclusive a morir por todos esos que están haciendo tantas cosas terribles en el mundo, aún por ellos. Desgraciadamente ellos no voltean su rostro al Señor. Bueno sería que lo hicieran, ¿verdad? Se arrepintieran de todos los daños que le están haciendo a la humanidad. Bueno sería que ellos entendieran de que el camino que escogieron es el errado y fijaran su mirada en el Señor, así como nosotros un día lo decidimos. Si ellos hicieran eso, tal vez el final de la historia de sus vidas sería otra. Pero nosotros sabemos que todas esas personas, las consecuencias que tienen que vivir, y es triste, es lamentable saber de que Dios tiene unas promesas, tiene un reino preparado y que solamente es obedecerle y seguirle a Él, y que es tan poquitas las personas que lo van a alcanzar. Doloroso ver que la mayoría de la humanidad, ¿cierto?, se va a perder por no querer obedecer, por no querer aceptar ese regalo que Dios nos dio. ¿Cuántos niños, cuántos ancianos, cuántos jóvenes van a vencer por no entender quién es Dios y qué tan importante y valioso es el amor de Él hacia nosotros? Adelante, hermana Ruth. Sí, hermana. Adelante. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, Vicente. Sí, la naturaleza de Dios o su esencia es amor. ¿Cuántas veces caemos en la apostasía y no necesariamente negando con nuestra boca a Dios o a Jesús? El hermano Daniel estaba hablando de la música y luego colocó ahí una nota en el chat, que estas personas son personas naturales y de hecho tienen el pecado, pero es que nosotros nos olvidamos que también fuimos naturales. Y no es que esté contradiciendo lo que el hermano Daniel está diciendo, sino que me refiero, la Biblia nos hace claridad sobre esto, hablándonos del ser natural, del ser carnal y el ser espiritual.
pero lo que yo quiero compartir es que nosotros hemos crecido también con mucho tipo de música, algunas músicas que son músicas entre comillas de amor y que te dicen, te juraré amor eterno al vaivén de la madrugada. Y eso suena bonito y a las personas les gusta eso. En el Edén, Satanás dijo que no morirían. También les dijo que serían como dioses. Pero me llamó a mí la atención esta situación de que el espíritu de profecía lo dice, y aunque si yo lo leí alguna vez no lo recordaba y lo escuché en un repaso de esta semana, dice que Satanás le mostró a la mujer que él había ya comido de ese fruto y que nada le había pasado, que él estaba bien. No le contó que esa situación lo había llevado a perder la vida eterna. Porque dice el espíritu de profecía, esto está en Patriarcas y Profetas, dice que Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían violando la ley de Dios. Y la pregunta que hace, y esto fue escrito hace más de 100 años, ¿no oímos hoy día racionamientos semejantes? Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios, mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. ¿Qué es esto sino el eco de la voz del Edén? El día que comieres de él, es decir, el día que violares el divino mandamiento, seréis como dioses. Satanás aseveró haber recibido grandes beneficios por haber comido del fruto prohibido, pero nunca dejó de ver la transgresión que había sido desechada del cielo, que lo había desechado del cielo, perdón. Aunque había comprobado que el pecado acarrea una pérdida infinita, ocultó su propia desgracia para atraer a otros a la misma situación. Así también el pecador trata de disfrazar su verdadero carácter, puede pretender ser santo, pero su elevada profesión solo hace de él un embaucador tanto más peligroso. Este está del lado de Satanás y al hollar la ley de Dios e inducir a otros a hacer lo mismo, los llevará hacia la ruina eterna. A las personas, y muchos lo mencionan, a las personas nos gusta que nos mientan. Nos gusta que nos mientan, porque si me dicen, te juraré amor eterno al vaivén de la madrugada, y después resulta que por ahí alguien sale diciendo el gimnasio eterno. No le podemos dar atributos a algo humano o a algo terrenal que solo le pertenece a Dios. O sea que con esto hay que tener mucho cuidado, porque nosotros podemos apostatar consciente o inconscientemente. Gracias, mi hermano. Hermano Jaime, adelante. Sí, un comentario rápido en esos versículos de los que estaba hablando el hermano Vicente, del el engaño inicial de Satanás, cuando le dice a Eva que cuando coman del fruto no morirán. Implícitamente está acusando a Dios de mentiroso. Dios les había dicho, si coméis del fruto, de cierto ese día moriréis. Y Satanás les dice, no moriréis, con lo cual no solo le está engañando, sino que además implícitamente está acusando de mentiroso a Dios. Entonces es como la entrada del pecado lo que hace, aparte de desbaratar toda la naturaleza, el introducir la muerte y la enfermedad, lo que hace también es introducir el carácter de Satanás en la raza caída. Entonces es muy habitual, tenemos todos tendencia a hacer esas cosas, tal como decía ayer el hermano Javier en la conferencia. Habitualmente se acusa a otros de hacer lo que uno mismo hace y de estar en la condición en la que uno mismo está. Entonces esto es mucho más habitual de lo que parece y tenemos mucha tendencia a hacer eso y
la única forma de subyugar las tendencias a comportarse como Satanás es acercarse más y más y más a Dios y estudiar realmente cómo se comporta Jesús, que eso se hace principalmente con los 4 evangelios, pero no solo leerlo y decir qué bonito, sino leer frase por frase y pensar en ello, pensar todo lo que implica, porque hay quien se abandona a esa tendencia a comportarse como Satanás, a buscar la adoración, a buscar el ser alabado, que bien haces esto, que bien haces lo otro, a buscar glorificarse a uno mismo. Entonces, en este peligro estamos todos. Entonces, no podemos, es que no podemos hacer nada contra eso por nosotros mismos. Podemos, gracias a Dios, pero eso también se ensalza con lo que estábamos hablando antes en cuanto a cómo se mide la espiritualidad. Pues muchas veces podemos medirlo con estas cosas que, como es algo intangible que no se puede ver, sí que lo podemos, digamos, intuir o observar en cuán a menudo estamos desarrollando el comportamiento de Satanás o cuán a menudo podemos pasar mucha parte del día o incluso un día entero sin caer en esas cosas, porque no nos damos cuenta, pero esto es totalmente asqueroso. Es una lucha constante. Es que es una lucha constante mucho más difícil de lo que parece. Antes también estaba hablando de hacer cómo parecerse a Dios, pues dar el mensaje, y eso está muy bien, intentar ayudar a otros, dar el evangelio a otros, pero esa es la parte fácil. Es mucho más fácil pasar 14, 16 horas dedicándose a Dios que transformar el carácter de uno mismo. Esa es la parte más difícil, el trabajar en uno mismo mucho más que el ayudar a otros y hacer el trabajo que muchas veces lo puedes estar haciendo y al final te encuentras con que te sabe mal que no te lo reconozcan, o con lo cual ya estás ahí a través de algo bueno ya cayendo en la misma trampa de siempre. Entonces esto es mucho más difícil de lo que parece, hermanos. Y la solución es oración, oración y oración. Y yo no sé, porque lo de los demás no lo puedo ver, yo lo puedo ver lo que puedo ir viviendo yo día a día y lo que puedo ir avanzando y retrocediendo día a día. Pero vamos, dar un paso hacia adelante es un esfuerzo tremendo, y dar 4 hacia atrás es en un momento y no te das cuenta. Entonces, la única solución es oración, oración y más oración y más autoanálisis. Eso es para mí la clave. Y le dejo ahora que hable el hermano Javier y después Sandra. Gracias, hermano. Hermano Javi. Bueno, a ver, yo retomando un poco lo que decía Vicente, ¿no? Que de la serpiente, bueno, intentó y lo logró inculcar en Eva y en la pareja, de que más que todo lo hizo en Eva, ¿no? Sabemos por qué pecó Adán, de que violando la ley de Dios, el mandamiento de Dios, obtendría un beneficio. Y al fin y al cabo es el patrón, ¿no? Es el patrón que sigue hasta hoy, porque de una manera o de otra, por ejemplo, hay un mundo que, digamos, espiritual, que tiene una creencia, donde en general lo que ha sido el paganismo, que luego podemos verlo a nivel cristiano en las sectas gnósticas, donde realmente ellos veían que ese Dios que había puesto ese mandamiento, bueno, era un Dios, digamos, tirano, un Dios que quería esclavizar al hombre, y que la manera de liberarse era justamente romper los límites que Dios había puesto, como que Dios había esclavizado al hombre en ese mandamiento, y que era la forma, por eso
el paganismo siempre ha visto a la serpiente como un agente de liberación, porque Dios había encerrado, había puesto un techo, por así decir, al hombre para que no pueda elevarse más. Pero en el mundo que no es creyente, en el mundo ateo, moderno, de hace un par de siglos, ¿qué es lo que cree la gente? Bueno, no creen en que Dios ha hecho eso, pero sí nos ven como que nosotros estamos esclavizados por un grupo de sacerdotes que hubo en un tiempo que inventaron todo un régimen así esclavista también para tener al pueblo controlado. Y se inventaron ese Dios, se inventaron una serie de leyes, de mandamientos para tener al pueblo controlado. Entonces, de un lado o del otro, siempre van con lo mismo. Pero yo pensaba, digamos, si nosotros nos acordamos de nuestra niñez, ¿hubo realmente alguna vez que hemos salido beneficiados por desobedecer a nuestros padres? Inclusive no solo en la niñez, es decir, ¿cuántas veces realmente nos hemos beneficiado por violar la autoridad? En el colegio, con los maestros, en un trabajo con el jefe. Está bien, el hombre es falible y a veces una persona que tiene autoridad puede equivocarse, pero nosotros ahora hay algunos niños y todos hemos sido niños. Y realmente si nos ponemos a pensar, si hubo alguna vez que nos hemos beneficiado por desobedecer a nuestros padres, difícil encontrarlo. Inclusive de adulto, en general también es así, porque Dios de alguna manera controla esas situaciones también. Dios vela por las autoridades y todo. Obviamente que ya vemos lo que pasa en el mundo, hay cosas que no se pueden defender, pero en general al hombre siempre le ha ido mal desobedecer la autoridad. Pero siempre tenemos esa tendencia y ese engaño que nos viene a veces de niños de pensar de que si desobedecemos la autoridad saldremos beneficiados. Y la realidad es aplastantemente contraria. Sí, adelante, hermana Sandra. Sí, mirando un poco estos temas y lo que marcaba el hermano Jaime, vemos cómo nosotros adjudicamos a otras personas, a otros seres humanos, nuestras propias faltas, nuestros propios pecados, nuestras fallas. Y simplemente estamos queriendo justificarnos ante el mundo, ante los demás, esas faltas. Pero sabemos que Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe y a Él no le podemos mentir. Entonces, allí siempre resalta, inclusive, en psicología hay un estudio muy particular y hay un aspecto muy particular donde habla de esto, dentro de los procederes que la psicología justifica en el ser humano. Y este es uno de ellos. Cuando nosotros estamos, como lo dijo el hermano, cuando nosotros estamos juzgando en el otro lo que realmente nosotros estamos viviendo y nosotros estamos haciendo, pero lo mostramos de tal manera donde esa justificación nos haga quedar bastante bien en apariencia, pero ante Dios nada de eso es posible. Gracias. Gracias, hermana Sandra. ¿El hermano Vicente va a decir algo? Sí, hermana, muy rápido. Yo digo que si nos reuniéramos para preparar estas escuelas sabáticas, no sé cuánto durarían y alguien diría, es que ya se hablaron, pero no. Lo que decía el hermano el pastor Javi, es cierto y el Señor lo estaba poniendo en mi corazón. Nosotros no vemos a una madre salir con un palo de escoba o con una correa para corregir y alguien diría, no lo va a corregir con amor. Pero hicimos una pilatuna o faltamos o desobedecimos y nos van a corregir y lo que se pensaba y debería pensarse hoy en día es que la corrección es para evitar que nosotros seamos personas de mal para el futuro. Pero esa corrección humana obviamente va llena de ira, va llena de enojo, que no es no es la de nuestro Señor. A veces decimos que el Señor no nos corrige, pero si vemos y leemos con detalle la historia de la mujer samaritana, el Señor la corrigió y le dijo, bien has dicho, con un amor, con un respeto, como dijo la hermana,
Dijo, bien has dicho, porque aún el que tienes ahora no es tu marido. Hay corrección. Y cuando corrige a la hermana adúltera, a la mujer adúltera, y le dice, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Sí hay corrección. Hay corrección con amor porque la palabra dice, yo corrijo y castigo al que amo. Y el Señor nos corrige. Posiblemente no voy a decir que nos castiga con una enfermedad porque eso no es cierto. A Job no lo estaba castigando Dios. Sabemos cuál es la historia de Job. Pero que el Señor en su amor eterno nos corrige, sí, nos corrige. Y gracias a esa corrección estamos aquí nosotros, a ese amor que hemos encontrado, que a pesar de ser indignos, Él se sigue preocupando por nosotros. Esto es el amor maravilloso de Dios. No lo entendemos, no lo comprendemos. Hemos hablado aquí de los hombres que buscan adoración, de los hombres que dan el mensaje y si no se les dice que qué bien que lo hicieron, entonces ya esas personas no deberían estar aquí. No, no es eso. Esta semana escuché algo muy rápido que es hasta qué punto llega la maldad del hombre para tratar de violar la ley. El presidente de esta nación, presidente de la nación que gobierna el mundo, entre comillas, ¿sí? Donald Trump, enterró a su primera esposa en un campo de golf, y esto lo pueden verificar en Google, en un campo de golf en New Jersey, para evadir los impuestos de eso, porque la ley americana dice que si una persona es enterrada en un lugar se considera cementerio, campo santo, y eso no paga taxes, no paga impuestos. Entonces vemos cómo la maldad busca cómo violar la ley, virar la ley, y muchos aplauden estas cosas. Oh, qué tan inteligente. Oh, pero hay una violación de la ley, fragante, pero la hay. Entonces nosotros confundimos y es lo que nos inyectó Satanás desde el comienzo, que echa la ley, echa la trampa. Y así no es lo que el Señor quiere. Gracias, mi hermano. Gracias, hermano. Entonces, denos un ejemplo del amor, Cristo, ¿cierto? Que con su ejemplo de vida mostró ese carácter de Dios cuando sanaba a los enfermos, enseñando en su palabra, perdonando aún a sus agresores. Hermana, perdón, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos mostrar ese amor de Dios? Hermana Gili, de gracia recibiste, da de gracias. Yo puedo manifestar ese amor de Dios conforme lo he recibido. No hay otra manera, porque no es colocar algo o manifestar un amor que no tengo. Eso es definitivo. Si hemos recibido de gracia, demos de gracia ese amor también. No nos inventemos cosas. No nos inventemos de que es que yo voy a dejar que mi hijo no le falte nada y le voy a dar todos los juguetes del mundo y resulta que lo que hago es un voto contando con el Señor y termina mal. Y tristemente eso es lo que está sucediendo con esta generación de cristal. Triste, pero cierto. Pero definitivamente tengamos en cuenta que no podemos dar lo que no tenemos. En la medida que el Señor trabaja en nosotros y lo dejamos trabajar y recibimos ese amor, toda esa amonestación que podemos estar recibiendo hoy en día a través de las conferencias, a través de los estudios, es porque el Señor nos ama. Cuando la compartimos con otros para que puedan disfrutar de ese mismo amor, los estamos amando. ¿Sí? Yo me digo, no, es que dice, y lo menciona bien, no, es que yo no oigo la conferencia porque me da miedo todo lo que se está diciendo. El amor que el Señor usa cuando ponemos primero a Dios y el Señor trabaja a través de eso. Yo no puedo decir que no oremos porque es que fulanito o estos no van a querer escuchar. No, ¿cómo es que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la palabra? Buscad primero a Dios, el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Qué me voy yo a estar inventando cosas que el Señor no me ha pedido que me invente para tratar de atraer a otros? Hoy en día hay una confusión tan grande, hoy en día hay una confusión tan grande
que ya no se sabe quién es el tercer Elías. Si es el personaje de esta tira cómica, si es el personaje de aquella película, si es el personaje de esta novela. Nosotros mismos creamos confusión. ¿Y qué es lo que es Babilonia en términos también generales? Es confusión. ¿Y qué nos dice el mismo mensaje del cuarto ángel? Salid de ella, pueblo mío. En su infinito amor, el Señor nos sigue amando y sigue conduciendo al que se deja conducir en el camino que Cristo nos ha trazado. Gracias, mi hermano. Bueno, querido hermano, muchas gracias. Entonces, para concluir la escuela sabática, me queda decir que conocer a Dios produce un cambio en nosotros inevitable. No podemos conocerlo y seguir siendo los mismos. Este proceso comienza cuando entendemos lo que es el pecado y tenemos esa convicción de reconocer al pecado, porque esto hace que al mirar su ley entendamos el carácter de Dios. Su ley refleja el amor de nuestro Señor. El nuevo nacimiento que debemos tener cada uno de nosotros se da cuando Dios graba en nuestros corazones su ley. Si somos discípulos de Cristo, debemos alcanzar esos principios de su ley, es decir, debemos tener una santificación. Claro está, esta santificación no podemos nunca lograrla solo. Es un esfuerzo que requiere de ayuda constante y es el Espíritu Santo quien actúa en nosotros para poder lograrlo. Todos los días debemos tener un proceso donde el Espíritu Santo nos instruya para solo así tener esa imagen de Cristo en nosotros y poder reflejarla. Esto en la vida diaria lo podemos lograr estudiando la Biblia, estudiando cada fragmento allí anotado, cada frase allí citada, porque estas reflejan ese carácter. Entonces, cuando estemos meditando en la palabra del Señor, debemos preguntarnos, ¿qué nos enseña este versículo leído sobre la bondad de Dios? Y así mismo respondernos. Y cuando entendemos esta comprensión sobre lo que Dios nos quiere mostrar en su palabra, este entendimiento hace que nuestras ansiedades se calmen. En nuestra vida familiar reflejamos ese carácter de Dios cuando somos pacientes y misericordiosos con nuestros seres amados. La disciplina en nuestro hogar es el reflejo de Dios en nosotros, no es el reflejo de la ira humana. Nuestro mayor sermón en nuestro vivir no debe ser lo que decimos a los demás, sino lo que hacemos y lo que demostramos por lo que somos. Cuando somos firmes en la palabra de Dios, cuando somos bondadosos, misericordiosos y honestos con los demás, entonces estamos dando a conocer a ese Dios al cual la humanidad ha interpretado de una mala forma. Nuestra relación con Dios es confiar en su soberanía, incluso cuando estemos frente a los obstáculos de nuestras vidas. Recordemos que ese carácter de Dios es inmutable. Dejemos a un lado los temores, prejuicios y acerquémonos a Él como un Padre que nos ama infinitamente. Cuando lo conocemos, realmente nuestras vidas cambian nuestros propósitos, nuestro carácter comienza a volverse luz en medio de la oscuridad para este mundo caído. Que nuestra oración siempre sea, Señor, permíteme conocerte más y ayúdame a ser como tú. Amén. Gracias, hermanos, por su participación. Por favor, hermano Vicente, el himno final. Santo, santo, santo,
Hermana Gili, ¿puede orar? Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por este mensaje que hoy has tenido en bien enseñarnos. Ayúdanos, Padre, a que podamos aprender de ti, a tener ese amor como tú lo tienes, Señor. Ayúdanos a cambiar a cada uno de nosotros para que podamos reflejar el gozo de vivir contigo a los demás, para que los demás puedan aprender de tu palabra, que nosotros podamos ser esa luz, ¿verdad? Ese faro que ilumine el camino a las demás personas. No es fácil porque todos tenemos defectos de carácter, malos temperamentos y demás defectos que tú conoces de cada uno de nosotros. Ayúdanos a corregirlos para poder seguir adelante. Quédate con nosotros en este resto de sábado y acompáñanos, no nos desampares, que tu Espíritu Santo siga instruyéndonos y que el Espíritu Santo trace palabras de amor a la persona que va a tener el culto en este sábado. Quédate con nosotros, te lo imploramos no por nuestros méritos, sino los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas